Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. Niños protagonistas de la última semana en Córdoba, desgraciadamente. Muchos otros protagonistas de las más variadas actividades. Pero niños víctimas en la vía pública, golpeados por una turba. ¿Quiénes son los malvivientes? Los malvivientes son los que los golpearon. En nombre supuestamente de algún derecho a defender, para mi criterio, la propiedad. Los que lo golpearon a esos niños, que no se preocupen tanto si los llegan a individualizar, porque el fiscal que interviene en la investigación, que se llama Caro, es el mismo que liberó a los que en Quebrada Las Rosas dieron muerte a un adolescente que supuestamente estaba por cometer un hecho delictivo. Le dieron muerte, despiadadamente, salvajemente. ¿Y qué hizo el fiscal Caro? Aplicó una figura con retorcimiento que se llama homicidio en agresión, que permitió que esas personas no estén privadas de su libertad, que recuperaran la libertad y consiguientemente que quizá no sean juzgados. Pero hay otros niños que también prácticamente han pasado desapercibidos, que también han sido protagonistas. Alumnos de la escuela Alejo Carmen Guzmán, que promovieron y lograron reunir a 22 establecimientos educativos de la provincia, miren lo que han solicitado, para dirigirle una nota al presidente de los Estados Unidos, al líder norcoreano, al Papa, jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y al secretario general de las Naciones Unidas, para que no haya guerra, porque la guerra es destrucción. ¿Cómo habrán llegado estos niños a percibir que Trump, en primera instancia, y el líder norcoreano pueden llegar a ser los que estén gestando un enfrentamiento bélico? El teólogo Alessio nos puede dar quizá una explicación de esta conducta de los niños, de estos segundos. De los segundos, sin duda, los educadores, son chicos de escuelas y la familia. Eso nos hace pensar... La escuela primaria, ¿eh? Sí. Eso nos hace pensar que la educación tiene un rol fundamental para poder inculcar valores, información, para poder desarrollar en estos pibes un sentimiento tan importante. Pedir por la paz en un mundo donde la carrera armamentista continúa y es uno de los negocios más extraordinarios del capitalismo mundial, me parece bárbaro. Y sin duda los docentes tienen que haber influido y tienen que haber cumplido con su rol educador en este caso. Estela Jiménez está con los niños, ella es dirigente de la Unión de Trabajadores de la Salud, que está en el hospital de niños. Estos niños que sufren y que hoy están atravesando una situación casi dramática. Niños que vemos todos los días, niños con los que estos niños que tienen conflictos sociales, que padecen las injusticias sociales de todos los días y cada día los vamos a ver más. Estamos empezando a ver desnutridos sociales, algo que hacía como 5 años que no veíamos. Veíamos desnutridos patológicos, o sea, eran desnutridos por alguna patología en sí, ahora son sociales. Córdoba es una provincia donde impera inequívocamente la injusticia social. Creo que sí, sí, y lo vemos y se ve la violencia hacia el niño, ¿no? Cada día hay más niños maltratados, internados en el hospital de niños, y de todos los días. Cada día más niños maltratados, y hablamos y ustedes llevan como un registro. Y hablamos de niños pequeños, niños de 2 meses, de 3 meses, de 1 año, de 2 años. ¿Qué puede hacer un niño de 2 meses para que alguien sea tan violento de dejarlo dañado, ¿no? Pues ya vamos a ver cuál es la conducta oficial en el tratamiento, no solamente de los niños que están en el hospital de niños, sino a todos los sectores de la salud, cuál es la conducta del gobierno de la provincia de Córdoba. Hoy tenemos la suerte de contar con el licenciado Arrigoni Laje, o Laje Arrigoni, con más propiedad, que tiene una posición muy original en materia del rol que tienen, que se le asigna hoy a las mujeres en todos los ámbitos. Hay alguien que ha llegado a llamar que hoy impera lo que se llama el nazi
feminismo? Sí, sí. Es un término que particularmente me parece inteligente desde el tema político, para separar lo que es el feminismo, que tiene varias olas, una primera ola, una segunda ola y una tercera ola, y muchas veces se confunde y se meten en la misma bolsa a todas las mujeres que participan de este movimiento. La gente que habla de feminazi está usando una estrategia de descalificación. A mí me gusta más otro término que es embrismo. Embrismo es, a mi juicio, el término... Embrismo con H, ¿no? Embrismo con H, exactamente. Viene a ser lo contrario, digamos, viene a ser lo mismo, pero lo opuesto al machismo. Y es, a mi juicio, lo que estamos viviendo y estamos viendo generalmente en las últimas manifestaciones de Ni Una Menos, el tetazo, entre otras cuestiones, donde la ciudad acaba, y las ciudades por donde estos grupos pasan, acaban con grafitis como mata a tu novio, muerte al macho, hetero muerto, abono para mi huerto, abortá al hombre y cosas por ese estilo, donde yo ya veo que el feminismo de hoy, la tercera ola, el feminismo más radicalizado, no se está estructurando ideológicamente en función del amor hacia la mujer, sino del odio hacia el hombre. Y esto es bastante peligroso porque está inculcándose una suerte de guerra de sexos, una guerra de géneros, que a mi juicio por ahora es un mito, pero mi miedo es que se vaya convirtiendo en realidad, y ya lo hemos visto en muchas de estas manifestaciones cuando hay hombres que se acercan allí y que les golpean por el hecho de ser hombres. Esa guerra de sexos lleva a que, por ejemplo, se privilegie, por ejemplo, en el campo judicial a las mujeres en desmedro de los hombres? Mira, a mí no me gusta la posición de víctimas y victimarios. Esas dicotomías yo creo que no operan. Yo veo un mundo donde las mujeres tienen muchas cosas a su favor y un mundo donde los hombres tienen muchas otras en su favor. Yo veo un mundo donde la mujer, por ejemplo, vive hoy en día 5 años más en promedio que los hombres. Veo un mundo donde los hombres son los que se suicidan 3 veces más que las mujeres. Veo un mundo donde el 82% de las víctimas de homicidios son hombres. Veo un Estados Unidos, ya que se hablaba hace un rato sobre Estados Unidos, donde el 65% de los bienes están en manos de las mujeres. Es decir, veo un mundo que ha incorporado en un nuevo sistema de producción que tiene que ver con una nueva fase del capitalismo, post-industrial, a la mujer en el sector de los servicios, o sea, una gran revolución que no tiene que ver tampoco con las luchas de las mujeres. Sin embargo, tenemos hoy en día a nivel mundial un 54% de esos empleos en los servicios en manos de las mujeres, cosa que yo lo celebro, lo festejo, y yo no diría los hombres somos víctimas de esto. Diría, hay un mundo cada vez más equitativo en términos de género y paradójicamente un mundo donde está viviendo una sensación de guerra de géneros, ¿no? Fíjese que mientras usted expresaba Sí. su punto de vista tan original y tan diferente al que está hoy prevaleciendo, Sí, sí. Brenda Austin, diputada nacional de Sí. Cambiemos, sentía una especie de sublevación. Me interesa que esa sublevación Sí. la exprese con palabras. No, Era un estado de sublevación. No, la verdad que no coincido con lo que él señala. Pareciera ver que no vemos el mapa completo, ¿no? Cuando recién, por ejemplo, de las estadísticas no mencionaba los femicidios, ¿no? El gran daño que está produciendo en nuestra Argentina justamente el día de hoy, por ejemplo, en Córdoba con los 2 femicidios que vimos, los datos que ¿Toda tienen que muerte de ver... mujer es un femicidio para usted? Si están, digamos, dadas las condiciones que... ¿Cuáles son las obviamente, condiciones? digamos, que ¿Cuáles tiene que ver son con las eso, pero condiciones? permíteme, porque yo no te interrumpí, te escuché, aunque diciendo radicalmente Me alegro, lo que has me alegro dicho, mucho. no te he interrumpido. Sí. Me parece que hay cuestiones, digamos, que también forman parte del mapa, que tienen que ver con la brecha salarial que hoy atraviesa nuestro país y el mundo. Cuando uno mira, recién decía, la incorporación en el mundo, digamos, del trabajo en el área de los servicios, cuando uno empieza a desagregar, ahí ve que justamente la participación de las mujeres es mayoritaria en la educación, en la salud y en las tareas de cuidado en el hogar, en las tareas domésticas, no así en los espacios de toma de decisiones, no lo es en el Poder Judicial, usted lo sabe muy bien, Carlos, en los espacios, tanto en los jueces como en los camaristas, no lo es en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, no lo es en las intendencias, y esto tiene que ver, y tampoco lo es, digo, en los espacios de decisión en el mundo empresarial. Esto tiene que ver con una desigualdad estructural que está sostenida por un conjunto de cuestiones donde obviamente la educación es una herramienta fundamental sobre la que hay que trabajar y los patrones culturales en las que se sostiene el Creo machismo. haber encontrado un eje para conducirme en el programa que es tan complejo porque representan diferencias
abismales de actividades, probablemente también de percepciones. Coño Ferrari, que tiene una prédica de muchos años en todos los órdenes, en el mundo de la comunicación, ¿coincide con Laje Arrigoni? Yo tengo mi opinión propia. No me gusta hablar las opiniones ajenas. ¿No quiere referirse a la No, sí, exprese la suya. No tengo problema eso. Recién hablaron de la niñez. Usted comenzó hablando de la niñez. Hablé de la niñez en la presentación. De dos cosas tan diferenciadas. Bueno, yo voy a hablar primero de la niñez. Sí. La niñez en Córdoba es una niñez en casi estado de abandono. Acá tenemos un faro sin mar. Acá tenemos un hotel de oncenusa. Acá tenemos una vieja terminal. Acá tenemos un camino al cuadrado. ¿Por qué se desatendió tanto a la niñez? Es decir, lo que usted señaló eran casos de corrupción confrontados con los de la niñez. No, es que el caso de los niños, esos que dicen que los lincharon, a mí no me gusta ni investigar a la víctima, no soy investigador, pero uno de esos chicos tiene un enorme prontuario. Eso de ninguna manera justifica la acción de algunos vecinos que los golpearon. Yo vuelvo a lo mismo. Acá hay una niñez desprotegida. Esa es una de las consecuencias. La protección de la niñez empieza cuando son chiquitos. Empieza con la educación, empieza con la alimentación, empieza con el colegio. Pero nada de eso hay. No hay. Hay, pero no alcanzan. ¿Por qué, digo yo, el presupuesto se maneja de manera tan caprichosa como para que no alcance para los chicos? Nada más. ¿Se maneja de manera caprichosa? Laura Selman, que es concejal de Cambiemos. El presupuesto, ¿Qué? ¿qué me pesa? ¿Para este rubro? Yo lo que creo que hay un problema. Y que llamó con un cuadro yo creo de que miseria, es mucho más la descripción profundo de que Goño. el manejo del presupuesto no siempre ha sido claro ni transparente. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el Estado en Argentina le falta absoluta transparencia, porque lo hemos hablado muchas veces con vos, sabe todo el mundo que yo vengo dando esta batalla históricamente de que los estados, en más o en menos, muchas veces los gobiernos que llegan toman el Estado como botín político y falta transparencia en general, más allá de los gobiernos, yo creo que es así. Pero el problema más grave de Argentina y más profundo, que tiene que ver con los presupuestos y con otras cosas, es un problema estructural de pobreza que tiene Argentina, que es tremendo, y que tiene que ver con los niveles de corrupción terrible que ha tenido Argentina, y la gente también tendrá que, porque yo creo que muchas veces hablamos de estas cosas, pero como siempre, en Argentina nos cuesta hablar de cosas concretas. Hay que ver, bueno, quiénes son los que más quiénes son los que más han gobernado este país durante 20 y pico de años, y que han hablado toda la vida de justicia social, y resulta que tiene una cantidad de pobres que han crecido, porque del 83 a la fecha, saquemos la cuenta. Perdón, pero ¿pobreza lleva a delincuencia? No siempre lleva a delincuencia. No siempre lleva a la delincuencia. A ver, condiciones, pero ¿cómo vamos a negar que las condiciones de pobreza, de falta de educación, de violencia en la casa no son un caldo de cultivo para la delincuencia? Yo no te de hambre, yo no estoy diciendo que porque vos seas pobre vas a ser delincuente. Tampoco estoy justificando la delincuencia. Por supuesto que las condiciones estructurales de pobreza que tiene el país tienen que ver también con los niveles de delincuencia, si no estamos en la teoría de Lombroso, de que sos delincuente. No siempre es así. Esa reacción, Alessio, de la gente detrás de la propiedad, que justifica los actos de fuerza, de violencia, de intimidación, de crueldad, incluso. No, es una locura, es una sociedad filicida que mata a los hijos. Una sociedad locura. filicida, que mata a los hijos. Es una locura, bueno, pero es fruto del consumismo, del capitalismo internacional, es fruto. Yo creo que acá no solamente la pobreza es fruto de malos gobiernos, es fruto de un sistema económico que genera pobreza. Y un sistema que, ya que hablamos de gestiones, la gestión anterior, el kirchnerismo, algunos parches puso, digamos así. No lo podemos negar. Se robó todo también, están en las estadísticas. Se robó en cambio, todo, la gestión actual,
no pone parches, al contrario. Está diciendo algo. Claro. No, pero bueno, Laura. es una chicana, está No, de no es campaña. chicana, está de están, campaña. no, están las Está de causas campaña, judiciales. Está de campaña, Está está de el campaña. el robo, Y otra perdón, la cosa. corrupción es el impuesto más Otra regresivo cosa. a la pobreza. Laura, no, bueno, y este pero es un momento- escúchame, si vamos a negar Hablar de la- No, a ver, perdón, robar Laura, no que es... complete el pensamiento. Pero si vamos a Seguir decir que hablando robar- de la herencia me parece no, no un es argumento herencia. pobrísimo. No es herencia, pobrísimo. es corrupción. Y que usted defienda la corrupción me parece terrible. La corrupción viene No se de te va a muy escuchar, lejos. Laura. La corrupción viene de muy lejos y nuestro actual presidente está imputado, o sea. ¿Imputado de qué? ¿Cómo que no está 214 imputado en las causas. causas? En las 214 causas del causas. correo. No tiene ningún... ¿Qué hablamos? Y donde Usted Germán lo quiere- encuentra. Pero por favor, no quiere- mintamos, Laura, te pido por favor. ¿No crees en la mintamos. pobreza política? No, para nada. Pero, dejemos bueno, hablar. Queremos pero- esconder un bueno, elefante pero en no un digamos elefante. que los pobres son culpa de la gestión anterior, por favor. Es No, culpa del No, pero peronismo, no, del peronismo que sí, gobernó 30 es 25 años. culpa de un Del sistema peronismo. político, Del No peronismo. hablemos económico y- superpuestos, por favor. Mafias, drogas, pobreza. Deja hablar, Laura. Bueno, listo. Es culpa de un sistema económico que se llama neoliberalismo, que el kirchnerismo, en una etapa que fue post-neoliberal en toda Latinoamérica, puso algunas medidas, implementó algunas medidas en donde se redujo el desempleo, la desnutrición, Mintiendo la estadística. pobreza. Se redujo. Después vamos a discutir si mintió o no mintió, pero esos son los hechos, esas son las estadísticas. En cambio, el gobierno actual acentúa todas esas estadísticas. El INDEC lo ha dicho ahora hace unos pocos días. Pero las dice, no las esconde. yo- Bueno, Vamos a ese, seguir las ese dibuja. es otro debate, Goño, ese es otro debate. Vamos a seguir un orden. Me pidió Estela. Yo decía, uno ve cómo gobiernan estos gobiernos que decimos que son Tenemos todos tres gobiernos, el corruptos, municipal, el provincial y el nacional. El de hoy. neoliberales los tres. Cuando vos tenés un banco inaugurado hace unos días, ¿Los donde tres gastamos- contribuyen a la pobreza? sí, donde gastamos 250.000 millones de pesos y no tenemos una cama pediátrica, porque no hemos aumentado las camas para niños. Hay niños que no tienen dónde internarse hoy. Entonces ahí vos ves a qué le damos importancia. No le damos importancia a la educación porque nos conviene gente ignorante a la que podamos manejar. No le damos importancia a la salud porque nos conviene gente Estela, débil. ¿quién no le da importancia? Los gobiernos, ¿Qué tanto gobierno? el municipal, No son el todos- provincial pero no son y todos el Ya lo nacional. digo, los gobiernos. tres. ¿Quiénes Los son? tres. Los Perdón, tres. Laura. Son de la misma, los tres, Un segundo que lamentablemente están en la misma pensamiento. línea del Quiero neoliberalismo. seguir un orden. Porque el Ángel Rigoni también en su momento, a raíz de lo que decía Alessio, Yo digo que- hizo un comentario. Negar hoy en día lo que ya todos hemos visto, gente tirando bolsos dentro de conventos, negar la corrupción hoy en día, la pero verdad vos te es una, quedás siempre es una en la canallada. anécdota, Es, hermano. Anécdota. eso Siempre no, en no es una anécdota. anécdota, es la Es punta de un historia. iceberg, es No, parte de pero la eso historia de es la anécdota. corrupción. Es historia, hermano. Eso me Eso, hace acordar- negar eso Los es una hoteles de canallada Santa Cruz son absoluta. anécdota, debido es anécdota. si le todo permiten es terminar, anécdota. Alicia, El pero robo habla de de Jaime sistema Ángel. y usted Están habla de presos. personas. No, Están presos. pasa que no quiere hablar sobre las Lázaro personas porque las personas son Bueno, las que él Lázaro vota. Báez está Es el preso, tema. Jaime está preso, A ver, tiene- a ver. No, ¿Qué no, anécdota? Lázaro Báez, la Ah, socio no, Macri. ah, Sí, pareces, no. pareces. López también, de Rosadito y de eh, Macri. A ver, Los hechos son los Negar hechos. la anécdota. Tiene que permitir que se desarrolle el pensamiento. Quiero cerrar, por favor. Negar cuestiones como esas, que es una de las tantas que han ocurrido, la gente llevando bolsos de dólares y al mismo tiempo hacernos los que nos escandalizamos por los pobres, es una canallada. Es una canallada que no, decíamos que no tendría que tener más ¿Te lugar suena en la Panama Argentina. Papers a vos? ¿Te suena? Es una canallada también. Carlos, si Pero me yo, permitís. pero yo no Digo, soy. ¿no? Ok, claro, pero yo no Ah. estoy acá para hacer una defensa bueno, porque encendida de los parches, de los Pero tipos Macri que no tiraron gobernó 12 años, bolsos lo que llenos de dólares y gobernó que se 12 años el forraron en kirchnerismo. plata. Yo quiero hablar Se del forraron Macri hace un año quiero no hablar del gobierna. pero porque te sistema, conviene, y ustedes porque- me llevan a hablar de Todo las habla personas. Vos tenés Cocina. un libro que está viejo ya, de la Laura, década del 70. Mirá no si me estás vas a decir a mí que soy en una militante asamblea hace 40 años. universitaria. De una asamblea, de un Brenda. libro que ya está viejo, a mí, el tuyo. si me permitís, me gustaría decir dos cosas. La primera es que indudablemente estuvimos en nuestro país ante una situación de corrupción estructural, donde hay más de 2.600 denuncias que se formularon contra funcionarios del gobierno anterior. Pero yo creo que lo más grave, eso obviamente que daña toda la institucionalidad, lo más grave es que hemos atravesado una década de crecimiento de nuestro país, producto del contexto internacional, y sin embargo eso no se tradujo en mejora de las condiciones de vida estructurales de la gente. Porque hubo más pobreza, por más que quisimos salir a decir que teníamos una pobreza menor que la de Alemania, porque la gente se ocultó el desempleo con empleo público. En definitiva, no fuimos capaces de mover
el desarrollo productivo de nuestro país. Entonces, Me creo que quiere ese es el contestar Rafi desafío. porque está diciendo que Creo no. que ese es el desafío No, sí. que tiene Argentina por delante. Y yo recién lo escuchaba con atención. A Alessio. Y el gobierno, este gobierno, está haciendo contra lo que se dice el mayor gasto social de la historia de Sí. nuestro ¿Cuál país. gobierno? Porque ha ¿Este? sostenido, ¿El porque de ha ahora? sostenido ¿El de los Macri? planes, Sí, el que saca la- porque ha el que sostenido saca la- asignación ¿Quiere universal por contestarme? hijo, No, porque ha eso sostenido es totalmente falta de la Retenciones verdad. al Lo campo, vemos en la retenciones calle. a las Ese es un mineras. dato, Vamos a la realidad. ese Yo te es un estoy, dato vamos de a la la realidad. Yo realidad, me voy ese es al un- contexto de es que donde es un convivimos dato con la de gente la a diario realidad. y no con el Pero político que permíteme cree que cierre una la realidad idea. que es También ficticia. convivo A ver si con la gente termina. a diario, Que ¿eh? cierre Que la cierre, idea. que diario. cierre para contestar. Permíteme que cierre la idea. Digo, este gobierno, por ejemplo, aprobó el año pasado la ley de emergencia social para trabajar con las organizaciones. Se aumentaron las asignaciones universales en el universo, digamos, en los destinatarios y en los montos. Se incorporaron otros programas de asistencia social. En definitiva, A los digo, monotributistas lo se que hay le que dio la contrastar es relato versus realidad. Pero además, y permítame con esto cierro, la inversión No lo que se pueden está cobrar haciendo en los todavía. asentamientos precarios en A la nuestro asignación país, en las por hijo, villas, no con agua tributistas. potable, con cloacas, con viviendas, con asfalto, con condiciones que hacen a la dignidad de vida, en definitiva van a permitir transformar las condiciones Sí, a ver, estructurales. arriba. Sí, yo digo solamente una cosa sobre esto. Lo que les permitió, en cierta forma, robar todo lo que se lo, Uy, todo lo que se han afanado en 12 años Yo no fue sé, una si se filosofía robaron que es la que todo, ¿cómo repite es que acá el vivíamos señor, mejor antes? que es roban pero hacen. Es la filosofía que vino desde Menem hasta Kirchner y ojalá que no se reproduzca más como se ha Sí, hecho no en vamos a esta mesa en reproducir. estos momentos. Menemismo, Roban pero hacen. Han kirchnerismo, puesto son parches, todos. bueno, entonces nos Antes tenemos que eran bancar un menemistas, ahora Fariña, son nos No, bancamos no, un no, Antes que tenían- antes de tiene que robar roban, había pero con las hacen que es listas, lo son censurable. terribles. Yo digo, esa es la filosofía que venimos arrastrando. Es lo censurable. Y claro que sí, que por favor, Pero no. hay fachos, sectores de la fachos, sociedad que lo fachos. justifican. Uf. Acá el señor lo acaba de hacer. Vamos a No, ver no, si- justificar no, estaba tratando. ¿Minimizas? No, estaba tratando de ser ecuánime, porque si le vamos a echar toda la culpa a la herencia de lo que ahora... 12 de años la pobreza que gobernaron, ahora 12 tenemos, años. Doctor, es la 12, culpa del 12, sistema, 12. Nelma, Llevemos la el culpa presente. del 12, 15 por segundos. favor, No me por gusta hablar favor. a mí, como dijo Peredo, no me gusta hablar al vicio. Pero voy a tratar de ser contundente No con hablo esto. nada, pobre. No me hablen a mí de herencia, pero tampoco me hablen de impunidad en los últimos años. Solamente me quiero remitir a un ejemplo, posiblemente sea reduccionista, pero que alguien me explique por qué la canallada de algunos pueblos que tenían más pensiones por discapacidad que habitantes. Hasta ahí No nomás. sé, Después de votaron a eso- cambiar. Esa es una pregunta que usted se hace, Claro, que está nadie cargada de contesta. una respuesta. Pero nadie son de una contesta. provincia pro, porque esta es una provincia pro. Pero o eso- sea, esas vos pensiones decís, son de 12 años atrás, no pero de se las ahora. dieron funcionarios de este gobierno. No, es cierto, No, no es Pelita, cierto, estás esos mal son informado. Hace 12 años querida. están Funcionarios que, a Pensiones que ver, vienen vamos a hace decir, 5 el años. gobierno No, provincial, no, no, el no, gobierno no, provincial, la el de gobierno salud es un provincial desastre. es pro. Tenés El razón. gobierno provincial No, el es gobierno pro. es peronista. Y cuando Peronista, hablamos, no es como sos peronista. vos. Si fuera Vos peronista, yo también soy sos peronista. peronista. Pero Peronista usted voy a- niega que Dentro sea del- yo soy dentro del peronista. peronismo y Yo soy kirchnerismo, peronista. menemista, de Soy izquierda, de peronista derecha, son todos de ley. iguales, fascistas. Ahora la diferencia, ¿sabe qué? Me voy a la realidad. Son Y la fascistas. realidad es Son que fascistas, estamos peor fascistas son. cuando vos empezás Están en a ver contra en de un la hospital público, institucionalidad. cuando vos empezás a Perdón, ver... dijo que era pro el gobierno de Córdoba, eso no significa que sea fascista. No, fascista el peronismo, tiene una esencia fascista. Dice que no es peronista. Qué el bonito, gobierno. Laura, la Peronista, verdad que este no es un pensé que gobierno fuera- peronista. pensé Cuando que un Laura era gobierno socialista en algún Totalmente. momento. Cuando hay un gobierno que va Qué en contra de la gorilaje, justicia digamos. social, Sí, cuando vos ponele vos de tenés la cura. grandes publicidad. Por favor, no tapen A lo que está ver, diciendo vamos a decir Estela. algo real. Yo trabajo en un hospital público y trabajo con gente de los estratos, o sea, clase media y baja. Calcaterra. Hasta hace Odebrecht, 2-3 años, soterramiento la del mesa de luz del Sarmiento. paciente Ah, te indicaba sí. la Siempre, calidad ya. social con la que vivía. Vos hasta hace 2 años, vos veías en la mesa del paciente una botella de coca, una gaseosa, un paquete de galletas de marca. Ahora no ves más que agua o jugo, a veces un pedacito de pan. O sea, ves la indigencia a la que va cayendo cada vez más nuestros niños. Y cuando vos ves Antes que no empezás hubo. a tener... No tanto. Pero además la novela. Yo no que tuve cuenta- Las hace- estadísticas Pero a ver dicen que han si- aumentado. pero, Vania. a ver, Las estadísticas de la Yo- UCA, de la UCA. Pero es que, vamos a lo real. Es muy mala Ahora la vemos salud. desnutridos A ver, te sociales. puedo Ahora decir vemos una cosa, anémicos puedo decir una sociales. cosa. Las ¿Te puedo estadísticas de decir la una UCA cosa? dicen lo que está diciendo la señora. Pero vamos a ver, la ¿te lo vamos a negar realidad. también? Estoy Vamos a la diciendo lo calle. siguiente. Estaba señalando unos
Mira, No, mientras pero usted eso- hablaba, Lo de eso es salud así. es muy grave. Alejo estaba hablando En de eso tiene razón Calcaterra, Estela. que es grave. Odebrecht. Estaba hablando de Algo- Odebrecht, digo, sería interesante esperar a ver cuáles son los nombres de los funcionarios Claro, involucrados, hay que que son esperar. todos del gobierno Claro, pasado. Soterramiento del No le hace Sarmiento. bien, no le hace bien a la democracia. Está hablando de intentemos- obra, está hablando de personas, Y cuando, está hablando hablamos, de empresas. y cuando hablamos de condiciones de la mujer, se sabe que nosotros tenemos una lucha con nuestro gremio, la FESPROSA, en Buenos Aires, donde UPCN aceptó un acuerdo salarial donde a las mujeres se les va a pagar menos porque son menos productivas, porque gastan más tiempo en procrear. Gastan más tiempo ¿Cuál es el en acuerdo tener ese? hijos. Perdóname. Entonces, UPCN, si usted Pero, puede ¿de acuerdo informarse, con quién? con el gobierno nacional, para pagar menos, porque las mujeres Eso no somos puede menos ser productivas. real. Me Fíjese, parece que vaya a la estamos página de la mintiendo. FESPROSA, No, tampoco. vaya a la Porque página de la ¿sabe por qué? Porque es FESPROSA y absolutamente ilegal bueno, búsquelo e en mi página. inconstitucional eso. Que las Pero no, mujeres a mí no ganan me llama la menos, atención. ¿cierto? Cuando vos tenés un gobierno como el de ahora que nos quiere legislar acerca de cómo vas a hacer una asamblea, cómo va a ser la huelga, estamos hablando de derechos anticonstitucionales, estamos hablando de gobiernos que no le dan derechos a los trabajadores, estamos hablando de la gobiernos la que huelga, van en contra del pueblo. A ver, A mí me permítale a Goño. Desempleados y Todos. Permítale a Goño que le quiere explicar. ¿Y qué quiere? A ver, ¿igualemos para abajo? No. O sea que Perdón. porque no tienen No, no, condiciones a no, todos los no, otros les no, saquemos al derechos. No, contrario. señor, Espera. igualemos para Los arriba, servicios para arriba. Están Para el arriba. derecho de las personas. Es grave intentar Es grave. regular el derecho de huelga. Es anticonstitucional. No, no es anticonstitucional. Ahora, es mucho más grave soy socialmente abogada y tengo que así como 150 Fernet. tipos me paralicen una ciudad ¿Por de qué? 900 Porque habitantes. tenemos un No, intendente déjame joder. que es un inepto, No. que podría haber solucionado en el día No, uno. no, ¿Por qué no, no puso no, plan no, de no, contingencia no, en el día uno? Perdón. A él le convenía una Perdón, huelga mira. grande. No que fue no trabajara- inepto, fue cómplice. Cómplice, Porque esa es la tenía palabra. todas las Cómplice. herramientas. A él le convenía una huelga larga, que los Tenía todas trabajadores las queden como herramientas los malos, legales para él queda obligar como a el las bueno. empresas. Exacto. Como él es socio de las empresas, no lo hizo. Totalmente Las de empresas son acuerdo. socias de la Campaña. UTA. Carlos. Las empresas son socias con la Dice- UTA. ¿Quién es? y Cualquier mete- monedero. No, Dice pero a que ver, son mire, de las En empresas. primer lugar, Y digo, me- un municipio no tiene las herramientas legales para resolver Sí un tiene. problema porque no tiene Sí el las Ministerio tiene. de Trabajo. Está la ¿Cómo ordenanza, está la ordenanza Permitime, donde- no, pero vos estás yo diciendo lo que no es interrumpo, real. pero yo Podría haber puesto el plan de interrumpo. contingencia el día Interrumpo. uno. Perfecto. Porque No eso tiene, sufrió no 9 tiene días el la Ministerio de sociedad. Trabajo, que es un Hubiera sido actor autoritario. central, Después te no cuento. tiene acceso a la justicia, Para que la gente no sepa, tiene una el policía. Ministerio de Trabajo de la Es de la provincia y todo de provincia. la nación. Entonces No, digo, no son kirchneristas. nosotros discutimos, no son kirchneristas. No siga, no siga porque se interrumpe el Porque lo fuimos a programa. ver Le voy a en cortar los el- micrófonos. Pero no puede ser. Lo que Política. nosotros No puede discutimos ser, en el sí Congreso de la tiene. Nación, si me permitís, Laura, cierro la idea, lo que nosotros discutimos en el Congreso de la Nación, que es justamente buscar una herramienta dentro de lo que establece la OIT y sin violar el derecho a huelga, que es un derecho constitucional de los trabajadores, es declarar al transporte como servicio esencial para garantizar guardias mínimas. Porque cuando la extensión de un conflicto Pero el como el que Congreso Nacional vinimos... no quiso. No, no es que no quiso. Hubo algunos bloques que no dieron quórum, que es distinto. No, quiénes Vamos van? a esperar. De no Nosotros querer. vamos a seguir insistiendo. Una forma de Mejor lavarse las y No, manos. bueno, pero no se legisladores de acá. votó todavía. Vamos a Bueno. seguir insistiendo El para mar- que tanto Brenda. el kirchnerismo como el Frente Renovador den quórum para discutir este El tema. marco regulatorio del municipio por ordenanza tiene casualmente eso, obliga al intendente a aplicar multas si no cumplen con los servicios mínimos durante las huelgas y puede incluso quitarles la concesión. Mestre no hizo uso de la herramienta legal que tenía y dejó que el conflicto fuera un incendio, dejando a Si la lo que ciudadanía... estuvimos viendo fue justamente un Perdóname, sindicato que había permitime, perdido no, el hablar trabajo de los eso, alguna trabajadores. autoridad para hablar A sobre ver, el tema. Entonces lo Si que me vimos permiten es un segundo porque inédito. tengo una pausa No. obligatoria de 1 minuto y ya volvemos. Mira, nosotros no tenemos ninguna expectativa. Nosotros no tenemos ninguna expectativa ni ninguna esperanza con Macri. La discusión ha seguido intensamente en este minuto de pausa. Lagia Rigoni, ¿hay efectivamente menores salarios para las mujeres? Mire, quien dice que no soy yo, sino son los estudios de Cristina Hoff Sommers, una feminista de la primer ola que ha hecho un estudio impresionante donde muestra todas las falencias metodológicas de los estudios que hablan del gap gender. Esto es la brecha salarial, donde te cuenta, explica en sus libros cómo se hace para medir esto, para mostrar que la mujer gana menos que el hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toman la medicina, que es un caso que acá... No Brenda gana dijo. menos. No. Cuando se compara igual antigüedad, igual cantidad de horas,
igual puesto laboral, no gana menos. Pero justamente ahí está la desigualdad, porque las mujeres tienen mayores dificultades para acceder a las horas extra, mayores dificultades para ¿Por qué razón? acceder a los puestos jerárquicos. Pero es que esta estadística, justamente el Ministerio de Trabajo, metodológicamente hablando, esos informes son falsos. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene las estadísticas, digamos, ordenadas por rubro de actividad, donde se establece, digamos, claramente la desigualdad. Pero no tiene que ver, obviamente, si uno dice en igualdad de condiciones, en igualdad de... Obviamente, y que si uno va a comparar, tiene que hacerlo en igualdad. No, porque la desigualdad tiene que ver con el acceso a los puestos contéstele. jerárquicos y con el acceso a las horas extra y a las prolongaciones de jornada. Dicen así, bueno, los médicos, tomamos el rubro médico y comparamos. Las mujeres las ponemos acá en bloque, los hombres los ponemos acá en bloque. Vemos cuánto ganan unos, cuántos ganan otros, punto final. No hay un análisis, ni sobre la antigüedad, ni sobre la cantidad de horas que se trabaja, ni sobre los rubros, porque obviamente una pediatra gana mucho menos que un cirujano, por ejemplo. Ahora, ¿quién impide, por ejemplo, que la mujer sea cirujana? Bueno, según ellas, una estructura impersonal que la oprime, etcétera. Digamos, eso ocurre hoy. Basta que miremos las estadísticas. Esa estructura no existe. En Noruega el patriarcado. El patriarcado. A eso quería llegar. Ok, a mi juicio, el patriarcado no existe. ¿Por qué? Porque el patriarcado es un sistema de opresión que necesariamente tiene como victimario al hombre y como víctima a la mujer. Y hay sin fin de datos que muestran lo contrario. Por ejemplo, recién sacaba un ejemplo de Noruega. Para que la gente tenga una idea cabal de lo que está diciendo, que es original, hay que escuchar. Vamos a ver, por ejemplo, un dato. ¿Usted sabía que en el mundo entre el 75 y el 80% de los homeless, esto es, la gente sin techo, son hombres? Dígame usted, ¿cómo existe el patriarcado? ¿Qué sistema de opresión manda a los opresores a vivir a las calles sin techo? Acá no hay un problema simplemente de género, es una cuestión mucho más profunda que obviamente si lo enmarcamos en algo impersonal como la estructura, como el sistema acá, como dice, sí, vamos a llegar a las conclusiones a las que queremos llegar. Él toma los homeless, pero si miramos, por ejemplo, los indicadores de la pobreza, vemos cómo golpean con muchísima más fuerza a las mujeres que además son Alessio. Esto, lo que está diciendo, todos los organismos internacionales que tocan el tema de la pobreza, el desarrollo humano y demás, hablan, hay un término nuevo que se ha impuesto por esta lógica del capitalismo financiero, que es la feminización de la pobreza. Es decir, la pobreza afecta principalmente y fundamentalmente a las mujeres. Es raro porque cuanto más capitalismo hay, más igualdad de género hay. Fíjense, en los indicadores en donde usted puede ver la libertad económica, o sea, qué mejor manera de medir el sistema que de esa manera, es donde el género, digamos, hay más igualdad entre los géneros. No es así, digamos, que la pobreza afecta más fuerte hoy en la Argentina a las mujeres y a los niños. De la pobreza. Comparen todos los indicadores de igualdad de género con los de libertad de mercado. Él recién mencionaba Noruega. ¿Las mujeres perciben menos? Son humilladas, ofendidas, degradadas. Eso no deja de ser una humillación, un menoscabo. La mujer a igual tarea debe ganar igual. Es que además, el sistema de libre mercado lo gana. Pero yo no te interrumpí. Perdón, la cuestión es esta. La mujer es más indefensa, por más que digan que no, que ahora no, que... Siempre hay vulnerabilidad de la mujer. Es más vulnerable. Por naturaleza lo es. No le busquemos la vuelta. Las mujeres están al frente casi de todas las manifestaciones. Porque son más oprimidas. Todo tipo de derechos. La mujer resurge ahí. Ocurre algo, carece algo un barrio, muere un niño en la cuadra, etcétera, las mujeres van a son más activas, son más guerreras. ¿A qué obedece eso? Tienen más conciencia ¿Hay un social. repliegue de los hombres? Porque la opresión las hace que resurjan. Si ustedes ven, en esta última huelga se para el documenta transporte, mejor que el hombre para luchar. Tuvimos delegadas mujeres que eran más firmes y más pegadas a las bases y no tenían filiación política. Iban por sus ideales. Esa estadística que ha dado la mujer no tiene miedo que la golpeen. A ver un momento. No las comparto, digamos. Pero las conocés para rebatirlas. No tengo acá los nombres. Simplemente te pregunto. No, pero es que hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de organismos internacionales y además hay una historia que convalida esto. A ver. Espera, la mujer votó 50 años después que el hombre. Quería que me ibas a nombrar. Votó 50 años después que el hombre se incorporó al mercado laboral, no podía estudiar medicina. O sea, hay toda una historia
de sometimiento de un sexo sobre el otro, que tiene que ver, tres, como dice Bobbio, han sido las razones históricamente de desigualdad en el mundo. El sexo, la clase y el color de la piel. Esas son las razones que un mundo tan desigual, y trabajamos los seres humanos para un mundo con más igualdad. Lo del sexo ha sido una razón de desigualdad que todavía existe. Lo que sí yo comparto con Agustín es que hay por parte de algunos sectores, que yo creo que son minoritarios, Agustín, lo que vos decís que hacen, generan esta violencia en contra del hombre. Lo que sí creo que es incorrecto es una mirada en contra del varón, porque hay muchas mujeres con una concepción también machista, Son o de, fundamentalistas, ¿me entendés? Sí. Machista en el sentido de ellas mismas como mujeres, traducir a veces. O sea, lo que sí creo que este debate, que es un debate profundo, social, de una sociedad con más igualdad, hay que darlo entre varones y mujeres. Y sí, muchas veces, yo en la política he discutido con mis amigas, compañeras y demás, de que no podemos encerrarnos entre mujeres a discutir estos temas, No. que hay que discutirlas en el marco de lo social, porque es importante. Pero que hay niveles de desigualdad, hay niveles de desigualdad. Mira, Carlos, hay un Es elemento así. que está faltando, a mi juicio, en la discusión, que tiene que ver con las políticas de cuidado y los incentivos para tomar empleadas, mujeres o varones, que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a las licencias. Son dos de los temas que estamos discutiendo, diputados y diputadas del Congreso con el Ministerio de Trabajo, para abordar una ley que intente resolver o brindar algunas herramientas. Como las mujeres tienen mayores licencias por maternidad, por ejemplo, muchas veces eso opera como un desincentivo para que las contraten. A la vez también, como faltan espacios de cuidado, porque no hay jardines maternales, sobre todo en los contextos más vulnerables, porque faltan las salitas de 3 y de 4 años, porque a la vez también recaen sobre las mujeres el cuidado de los adultos mayores, de los abuelos, de las familias. Todo esto termina generando mayores dificultades para la inserción en el mundo del trabajo. Y estas son las estadísticas de Argentina hoy. Entonces digo, esto no es discutible, lo que podemos discutir es cuáles son... No, es que esto, digamos, uno puede decir qué recortamos y contra qué miramos. Lo cierto es que la realidad está mostrando... que el método... Por eso, Discuto el método que se utilizó, conozco obviamente los números, pero discuto el método. Y hay otra cuestión más, ¿no? Podemos poner todas las fichas sobre la mesa. Póngala. Ok, díganme por favor cuántos hombres han sido asesinados por sus mujeres en el último año. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe el dato? Pero es mucho menor, porque es mucho menor y no es tan incidente como la cantidad de mujeres que son asesinadas. ¿Conoces el dato o no? Por el simple Listo, hecho de ser mujeres. no lo conoces. Está Una todo cada bien. 18 horas. La violencia de ¿no? género, señoras y señores, puede ser tanto de un género como el otro. Por eso es violencia de género. Pero ¿ok? no tiene que ver con las no, estadísticas que estamos viendo en Argentina. No son quieran estadísticas, una mujer muerta cada 18 horas. La cuestión humana de los crímenes. Bueno, digo, discutamos cada tema, porque si no pareciera que corremos con una cosa con la otra. Pero justamente una yo mujer quiero muerta hacer cada ver- 18 horas. Yo te invito yo a quiero vos hacer a que ver- traigas las estadísticas Sí, acá, ok. porque No, si no es pero correr con la vaina. ¿Saben Eso por no qué tiene- Brenda, ninguno hay de que ustedes conoce ese permitirle que dato? Ahora se seguramente pueda si la esforzar. mujer lo mató es porque hay una historia de violencia Déjeme, por previa favor, donde cerrar. llega... Déjelo cerrar el Es cierto. pensamiento. Bueno, Todos los acá casos está de visto muerte que de nadie mujeres sabe han ni sido le absurdas, interesa incluso. saber cuántos Justamente hombres lo han de sido muertos cuartizo por que su salió mujer. absurda. Es cierto que no son los mismos cuerpos físicos. Yo coincido con el señor, es mucho más grave que un hombre le pegue a una mujer porque el hombre tiene fuerza física mucho mayor que la mujer. Pero por supuesto, eso hay que condenarlo y es un problema social. Yo no vengo acá a negar eso. Lo que yo digo es que acá estamos viendo las cosas así. Está viendo así porque se aplica la justicia de esta manera. Y hay otro tema. ¿Qué pasó Entonces, con una la justicia tuerta. ¿Qué pasó con la señorita que descuartizó a su pareja hace relativamente poco acá en la provincia de Córdoba? La absolvieron. Entonces, ¿qué Pero hubiese había historia pasado de si los violencia géneros previa. hubiesen sido al revés? ¿Qué hubiese pasado? Prendían fuego la ciudad. No sé, ¿Ok? Entonces contrafáctico acá el planteo. otra vez. Pero no es contrafáctico, es usar un poco la lógica para saber lo que está Me hace pasando acordar, ahora. ¿viste? ¿Te acuerdas de esa serie? No es lo mismo matar a alguien porque te está dejando en una relación sentimental a matar a alguien porque te moría descuartizó por celos. ¿A dónde En está? Jujuy, No celos, la una mujer violencia incendió constante a su- engendra a su violencia. Por eso las mujeres tienen que defenderse como pasó en este una caso. mujer Fue incendió defensa así propia. y cortándolo digamos, en 50 partes. ¿Y qué es hizo una él defensa para que reaccione ella de ese modo? ¿Cuántos años de opresión y de violencia? A ver si termina la realidad. Algo habrán hecho, ¿no? No se puede Claro, si el regularizar tipo la había realidad. cortado en 50 No es que no en dudamos, 50 lo hizo. algo habrá hecho. Me como parece que como la el tipo fuente- de Hay Jujuy, diferencia. perdón.
un señor en Jujuy incendiado con gasolina por su mujer. ¿Quién hizo una marcha por él? ¿En qué estadística No está? se En ninguna, puede usted ni lo conoce. Y organizar la realidad. verdad. se No, puede porque no soy el relativizar Estado, la yo realidad. no soy el Estado. Él dice que no es el Estado, ¿eh? Me hace acordar a la serie No esa. puede impedir eso porque no es el No, Estado. pero digo que haga una marcha. Si está tan preocupado que no hay marcha por los hombres muertos, que haga una marcha. Me hizo acordar a Ustedes son los esa que serie manejan la Mujeres gente para eso. Asesinas. Entonces me parece que los datos de él, no sé si vos te acordás o se acuerdan, una serie, Mujeres Sí, Asesinas. Mujeres Me Asesinas. parece que los datos de él los toma de la serie, donde claro, toda la Escuché, serie era pasó en Mujeres Córdoba, Asesinas. fue a un tribunal de justicia. ¿Qué? Pero vos estás mencionando, digamos, Él negó, y eso no se puede dejar pasar, el patriarcalismo. Desde que Adán y Eva, desde allá, la ideología patriarcal, el machismo, el autoritarismo, el dominio del hombre sobre la mujer se viene extendiendo y profundizando. Es milenario. Tiene una base económica. Pero tiene una base por Dios, económica. claro, pero es El hombre milenario. que consigue la Dice plata. por Dios que eso no es. No hay. ¿Cómo que se profundizó? Todas las por grandes Dios, religiones señor? del mundo, todas las grandes religiones del mundo, incluso la nuestra, El comunismo, la católica, por ejemplo, que es una religión política. impuso como en usted predica. impuso en sus dogmas el patriarcalismo, impuso en sus dogmas, en su manera de pensar la vida, en su Mire. manera de pensar la relación varón-mujer. Todavía hoy No en la resiste. iglesia, donde hay un papa tan abierto, todavía hoy la mujer no puede acceder a los puestos de conducción, todavía hoy. No O sea, resiste Carlos, a mí me no resulta negues- terrible, no negues a mí el me resulta patriarcalismo. terrible que ¿Qué? estemos discutiendo esto justo el día de hoy, donde hay 2 mujeres en Córdoba Claro. que han sido asesinadas en contexto, digamos, además Ese de una sentimentalismo, violencia. No es sentimentalismo. No, es no, digo, no supiste responder cuántos hombres fueron asesinados. Pero porque vos tiene no que nombrás ver con con la la más mano, mínima idea, porque vos para no vos nombrás con la mano, no, por supuesto para vos, que no. para ¿Y vos. cuántos hombres Los- fueron? A ver, para los vos, ¿cuántos muertos- fueron? Dame tu estadística. Vos lo nombrás Más de con 100, la mano. más de 100, y solamente recabados por medios de comunicación. Más de 100, búscalo, hacelo. Estamos lo tengo por hablando de internet. una mujer En asesinada Argentina, a 18 horas en nuestro Si me país. permiten, Goño, usted en la vida cotidiana aprecia esta supremacía masculina sobre la mujer. Sí, aunque hay cosas que me desorientan. Por ejemplo, ¿por qué hay un día femenino y no hay un día masculino? Ya no hay más ese día femenino. Te repaso de la historia. Donde No aparte- importa, pero pasó la historia, pero, Pero todavía ¿ocurre o no ocurre? mientras tengamos que hacer leyes Porque a para usted pedir no le cupo duele No, a femenino. ver que Horario. termine. Claro, el hombre siempre... tiene un modo de expresar históricamente, su pensamiento. históricamente tuvo supremacía sobre la Bueno, mujer. puedo- El sojuzgamiento de la mujer viene desde los tiempos que la llevaban del pelo arrastrándola. Esa es una imagen que todavía es vigente. Y hay alguna razón cuando dicen Claro. que los casos de muerte de hombre a manos de la mujer son mucho menos, pero existen. ¿Y por qué no se ataca también las causas? Y si El Ángel Arrigoni ha hablado de estadísticas que revelan lo contrario, que la cantidad de hombres matados por mujeres y de manera cruel parece ser que es muy a abundante. ver, No, sí, pero son- es mínimo al lado de hombre. Pero Claro. además está bien lo que dice este. Pero él dice que ustedes no conocen, No, yo en no general conozco. todo. La verdad es que lo decían no sabía, pero son mucho menos. Pero además, como dice Estela, el contexto cambia. Recién, Pero eso no ¿cuánto está tiempo, en qué justificando lo lugar? mismo. En la mayoría de los casos son situaciones de mujeres que han sido sometidas a situaciones violentas. Además, Actúan puede en haber otra defensa cosa. propia. Pero yo te voy a decir una cosa que también tiene que ver con lo económico y con lo objetivo. Históricamente, la mujer estaba destinada al mundo de lo privado y el hombre al mundo de lo público. Por mundo eso del hogar, de lo privado me refiero al hogar. Por eso históricamente, como vos decías, el hombre tuvo la posibilidad de ejercer cargos políticos, de ejercer cargos públicos, de manejar la economía de la mujer. Y el trabajo en el hogar, que también es un trabajo que se debería medir en términos económicos, lo que significa, nunca pesaba ni nunca pesa en lo que significa la productividad. Cuando la mujer, que en eso yo coincido, ha habido un avance muy importante por la lucha de principios de siglo de mujeres de todos los países del mundo y donde se generalizó, y en Argentina tenemos mujeres como, bueno, Elvira Rawson, Alicia Moró, Como Eva Eva. Duarte. Bueno, sí, Eva, sí, de posterior a todas las otras, tomó y Isabelita. hizo real la ley del voto femenino. Pero lo que te quiero decir es, Amalita. cuando la mujer se incorpora a la universidad, se incorpora al mundo del trabajo, ocupa en muchas empresas cargos importantes porque las empresas se dan cuenta que en los liderazgos a veces son mejores las mujeres. Pero Sí, hay, pero un, toman tema, hombres. pero hay un tema de... Está cambiando eso, pero hay un tema de fondo. No se ha democratizado totalmente
lo que dice Brenda. O sea, no se ha democratizado el trabajo en el hogar y el trabajo en la familia, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Mi marido, que es cardiólogo, entonces hay que también democratizar el trabajo en el hogar. La mitad, quiero compartir, la mitad del trabajo, la mitad del poder y la mitad del trabajo en el hogar. Mi marido, que es cardiólogo y hace más de 30 años que trabaja en el Hospital Córdoba, me dice, la principal causa de muerte hoy en la mujer no es el cáncer, sino es el infarto, y el problema es la mujer multitasking. ¿Qué quiere decir eso? ¿El infarto derivado del maltrato? No. El infarto derivado de que siguen siendo las mujeres en general las que, y te digo porque me pasa, a pesar de que yo tengo un gran compañero de toda la vida y que me ha permitido y que le ha permitido a él desarrollarnos y ninguno ha tenido una cultura de obstacularizar al otro, pero así todo, la mujer, por una cuestión cultural, como decía Brenda, se ocupa permanentemente. Vos estás en la oficina y hablas y decís, che, tengo que llevar al chico al médico, mi papá, ¿dónde? O sea, hay una realidad social y económica donde todo el trabajo productivo que se hace de la familia para adentro no es tenido en cuenta. Las marchas, Eso sobre es todo una las marchas, realidad. ni una menos. Es cierto. Lo que ha demostrado la estadística es que cuantas más marchas ha habido, más muertes se han producido. Curiosamente, esto es estadística, ¿eh? Yo no lo sé, no me animaría a afirmarlo. no se ha Creo frenado. que tiene que ver también con, muchas veces, con los Hago una niveles pregunta, de visibilización, ¿no? Donde las mujeres además se animan a denunciarlos. Y eso, digamos, si miramos para atrás y empezamos a recoger los reportes de policiales de los diarios, vamos a encontrar un montón de estadísticas de femicidios que eran presentados como muertes en contexto de emoción violenta, ¿no? Entonces, es difícil, digamos, comparar cuando la verdad que recién en los últimos años Argentina ha ido logrando un avance de parte de la justicia en la tipificación de los delitos. Yo no me animaría a afirmarlo, ni por sí ni por no, digamos. Creo que, que tenemos que Zaffaroni analizar. Llega a decir lo que ha generado una especie de reacción negativa en una publicación típicamente femenina, Las 12, que es el suplemento de mujeres del diario Página 12, que sale los días viernes. Hace 2 números atrás hubo una crítica a un pensamiento expuesto por Zaffaroni en la contratapa de un artículo precisamente de Página 12 en el que hablaba del cuadro emocional que desembocaría en las muertes, como una cosa generalizada. Yo creo que además hay que tratar de trabajar en las condiciones estructurales, lo decía hace un ratito, ¿no? En la escuela, es decir, en cuáles son los estereotipos que se construyen de esta sociedad. Basta que miremos las publicidades. ¿Cuáles son las publicidades de cuestiones asociadas al hogar, como el detergente, como lavar los platos, como todas las cuestiones vinculadas con el hogar, hasta el rol de las escuelas también, de cómo a veces en el jardín se produce una distribución de roles. Alessio y Laje quieren contestar. Sí, no más que contestar, agregar. No, o agregar. En el tema de la influencia, vos planteaste la influencia de las marchas que parece que no dan resultado, no es que influyan a favor de las muertes, pero por lo menos no han dado resultados. No influyen a favor. No han dado resultados. No son eficaces tal vez. Bueno, lo mismo hay que cuestionarse, y es un debate que no se está dando, pero ya en otros lugares se ha dado y hay estudios, hay investigaciones, del efecto contagio. Cuando un noticiero no es cuidadoso al transmitir una noticia y pone el acento más en los detalles mórbidos, digamos, del hecho, y termina entrevistando al asesino, que parece alguien que tiene su minuto de fama. Es decir, la manera de manejar la información, sobre todo en los casos de feminicidio, produce el efecto contagio. Y eso yo creo que en Córdoba, en Argentina, lo hemos vivido. Es decir, hay un informe de un noticiero sobre un caso y a los 2 días, ¡pum!, aparece otro. El efecto contagio, eso está estudiado. Está muy estudiado en el caso del suicidio. Por eso hay límites en el tema de informar sobre el suicidio, sobre todo el suicidio adolescente. ¿Y con los robos también?
Pero yo creo Es muy que... similar, es muy similar. Yo creo que... Entonces, a mí me cosas parece no- que hay que entrarle a ese tema. Pero el las efecto. marchas no son para evitar femicidios. Está hablando Las marchas del son hecho para del que los efecto gobiernos tomen contacto. conciencia y apliquen A ver, política Estiela. de protección. Sí, ¿Cómo? yo coincido con Que eso. las marchas no son No, no, para que- evitar femicidios en sí, no vamos a hacer que un femicida no sea femicida, sino que queremos con esas marchas presionar a los gobiernos para que apliquen No, si yo, políticas de a ver. protección y de prevención. Yo voy cosa a que la no hacen. marcha, yo estoy de No acuerdo No con son la marcha. eficaces, lo las que no digo- están siendo eficaces las marchas porque tenemos Por las gobiernos que marchas no no hay escuchan. hombres. No. Sí, sí hay, Sí, cada hay vez hay hombres, más, cada vez cada vez más, hay más cada vez hombres. ¿Qué proporción de hombres? Hay Y muchos en acá. esta última marcha hubo un 40% prácticamente de es hombres. cierto. Yo lo que digo que el En ese manejo sentido, digo, sí han, informativo, el sí Hay han manejo, sido muchos hombres. eficaces el las manejo marchas. informativo es muy delicado, produce un efecto Eso es contagio. cierto. El varón que lo está viendo en su casa con una mujer y él, el golpeado, le dice, ve, te va a pasar lo mismo. No, lo que pasa es que ahora Hay tratamos a la efecto mujer contagio. como un objeto de pertenencia, porque así lo vemos en la tele, Está porque así lo estudiado vemos de una eso, forma ya. tan objeto, tan propio, que cuando no sos mía, no sos de nadie y te rompo. Entonces, cuando sucede esto, no es que se contagien porque el otro fue y mató a la mujer, sino porque yo tengo unos sentimientos que como hombre no me banco, como hombre no soy tan hombre, porque la sociedad que lo vamos creando así. Las mujeres también tenemos mucho que incidir. Somos las madres que criamos machistas. ¿Y la mujer no Somos hace las- nada por impedirlo? Yo desde mi punto de vista soy criada por una mujer muy fuerte, entonces nunca he sentido ni siquiera la diferencia de que puede haber entre un hombre y yo. Para mí siempre hemos estado de igual a igual. Es Usted más, transmite fortaleza. es que yo creo que las mujeres somos fuertes como el hombre. Yo no me puedo comparar porque cumplimos distintas funciones y a la vez somos iguales. Así me enseñaron así a mí y así le enseño a mis hijos. Yo tengo una nena y un varón. Y es malo, nos reíamos Así, nosotros. así le educaron a usted. Sí, así me educaron a mí. Y nos causaba gracia el otro día, yo pertenezco a la UTS, en la UTS los hombres tienen que pedir cupo masculino porque somos más mujeres en la comisión directiva que hombres y nos daba gracia porque nos sentamos a la comisión directiva las mujeres y de pronto llegaron los hombres con sus hijos. Porque nosotros trabajamos y nos movemos en una sociedad distinta y hemos criado microambientes distintos de igualdad, donde yo puedo dejar mis hijos en mi casa y mi compañero trae sus hijos a las reuniones para que su esposa pueda hacer otro tipo de actividades. A ver, Laje. Bueno, a mí cuando me consultan sobre las marchas, lo que yo veo en las marchas es que son un espacio para la promoción de ciertos grupos políticos. Esto es los grupos de izquierda. Yo he visto en la marcha que se venden las remeritas del Che Guevara, de Chávez, de Cristina Kirchner, y digo, ¿qué hace todo esto acá? Bueno, muy simple, Lo va a están ver una almendra, respondiendo a una estrategia que se empezó a diagramar desde hace 50 años, fundamentalmente por Herbert Marcuse, También quien tulipanes. empezó a ver que la clase obrera ya no le respondía más a la izquierda, No, que había no sido creo. absorbida por el capitalismo. Entonces dijo, ¿dónde vamos a llevar? Eso es minimizar el problema social que hay. ¿Dónde vamos a Es llevar minimizar el los problema social que conflictos que tenemos en nos la marcha. oxigenan como izquierda en otros ámbitos culturales? Por ejemplo, el género. Y ahora vino un tipo como Laclau y escribió también en el año 85 con su mujer, tenemos que apropiarnos del feminismo, entre otras cuestiones más. Entonces, cuando yo veo todo esto, lo que estoy viendo es el pasaje de la lucha de clases, que no opera más porque los obreros están más preocupados hoy por hacer un cambio de su auto que un cambio del mundo, y están llevando esto a la lucha de géneros. Entonces, por eso es que vemos a la izquierda con sus banderas y con todo, y yo coincido con Laura. Son muy pocas las que realmente se radicalizan así, pero lamentablemente Es muy mucha gente minoritario. que va y participa de esas marchas no se da cuenta que hay otras cuestiones e intereses de Me fondo. quedan 2 minutos, una referencia sobre lo último No, que creo que, dijo Laje. creo que eso es claramente minoritario, digamos, que tiene un nivel de análisis que yo no comparto, digo que no se corresponde con lo que hoy ocurre en las marchas, donde hay una presencia de muchísimas mujeres que van de manera autónoma a manifestarse, pero que hombres además, también. Pero hay algo quería que digo completar... sobre el movimiento obrero. Están No, más digo, preocupados creo que por ellos- cambiar el auto que por cambiar las condiciones No, bueno, del mundo. obviamente, digo, a ver, Ahora hay, por una- comer hay, una- está hay un, preocupado el movimiento hay un obrero, no le cambio de alcanza para el auto. paradigma en relación a lo que tiene que ver con lo que fue la lucha histórica del movimiento obrero. Pero digo, para terminar con esto... Bueno, terminar me porque nos parece quedan que 2 minutos. Digo, el desafío de estos espacios y del movimiento mujeres y de las marchas tiene que ver con seguir visibilizando las desigualdades que todavía hoy operan en nuestro país. Y que hay muchos actores que se esfuerzan por tratar de ocultarla porque también detrás de eso hay privilegio. Entonces, creo que en ese sentido sí han sido eficaces porque han permitido sancionar leyes, construir políticas y avanzar en mayores derechos para las mujeres. El movimiento obrero ha modificado en el mundo
El movimiento obrero ha sufrido muchos golpes porque estamos en una etapa de... No solamente los CIN en la Argentina, No, en general. mundial, el movimiento obrero mundial, muchísimos golpes porque gobierna un capitalismo financiero que es el peor de los capitalismos. Entonces destruye a la clase obrera, destruye ideales, destruye la humanidad, destruye la Pachamama, destruye la ecología. Y bueno, creo que hay que saberlo enfrentar. ¿Qué busca el movimiento obrero para usted, Goño? ¿Qué busca? Sí. La dirigencia, enriquecerse. Cambiar el Transformarse en prósperos empresarios y tenemos muchos ejemplos. Burgueses, diría usted. Sí, son burgueses por Esa- por vocación. creo Esa que visión tan crítica. Esa visión tan crítica es la que está de moda ahora para hacer No sé, creer la a los realidad está de trabajadores que moda. está mal luchar por sus derechos. Están haciendo creer al trabajador común y corriente que no debe luchar por sus derechos, que hay otros que están peor. Y como esos que están peor, Pero no Estela, pidas no es el estar caso mejor. tuyo que sos una dirigente que responde, pero vos sabés que Yo muchos trabajo, no es el caso tuyo, hay que más allá de enseñar nuestra a que diferencia, cada trabajador vos sos una debe exigir dirigente estar real, pero mejor. sabés que hay muchos dirigentes gremiales que Pero se han están puestos por el poder enriquecido. político, No, sí, pero bueno, están puestos y porque le terriblemente, sirven que al poder Juan, no lo político. muestran. Si Pero no, creo miralo a que nuestro debemos amigo enseñarle a nuestras Sayen. bases, a Dígame de nuestros qué trabajadores, ideología al son. común y Claro, corriente, hasta- que no debe hasta lo agachar la muestran. cabeza, que debe Son exigir Para que no se derechos. superpongan al final, nos queda, a ver, productor, ¿cuánto nos queda? Nos queda un minuto. Yo tengo 10 segundos nada más porque recién 10 las segundos, mujeres me 50 le van a quedar a Laura. Las ¿Pregunta marchas qué? estas están... ¿50 qué? 50 segundos. Las marchas están más que politizadas, están ideologizadas. Y algunos sectores de la izquierda se han apropiado de eso. Sí. Así como se apropiaron impunemente de los derechos humanos, Así es. hacen lo mismo Eso con es las cierto. marchas. Eso es cierto. Ahí Estoy está de expresado acuerdo, un pensamiento estoy de acuerdo. muy Hay categórico. Yo quiero que comparto con Estela que cada vez van más mujeres, con Brenda espontáneamente, que van hombres. muchos hombres, y realmente el uso espurio que hacen algunos sectores políticos de las marchas, la verdad que hay que condenarlos, porque esas marchas no tendrían que tener ninguna bandera bandera. política. La política no es mala. No, pero la partidización. la política sí. Y es simplemente buena, la esta política es reflexión que sana, hago son los respecto al tema del políticos los malos. transporte. Creo que va a haber un antes y un después. El intendente Mestre trató hasta último momento de evitar, a través de usar la conciliación obligatoria, trabajando con el gobierno provincial, de que el conflicto no llegara a los puntos que No usó el marco regulatorio que era la herramienta del Consejo. A ver, Ya tengo la música del fin. yo también hubiera hecho antes lo del paro de contingencia, porque y creo que este grupo de dirigentes responsables de que hoy haya 100 despedidos, porque ellos son los responsables de dejar durante 9 días a la gente más pobre, más humilde, sin salud, sin educación, sin posibilidad de hacer la changa, tienen que tener una sanción. No, Y creo llegamos que al el final. intendente ha actuado correctamente. Hemos debatido lo que no se debate en la televisión, lo que no se habla, lo que no se dice, porque el debate está muy condicionado a la contingencia política, a la cosa del día. Y traté de salir de alguna manera de eso con la introducción que hicimos. Les agradezco a todos los intervinientes el alto grado de capacidad que han revelado y de lucha y de fervor. Adiós.